¿Qué pasó con Cristina Ortiz de la Veneno, Oscar? Porque en el ánimo de la calle sí que ha quedado, no nos ha contado toda la verdad, lo de que fue una muerte accidental. Yo creo que la mayoría de la gente, incluso la gente que no conozca con detalle la historia, no se lo cree, pero tú que sí que conoces con detalle todo lo que ocurrió con el final de Cristina Ortiz, ¿qué pasó ahí? En mi conclusión, mira, lo resumiré. Mi conclusión al juzgado que entendía de la causa, aunque estaba archivada de forma provisional, no definitiva, no es el caso de Mario. Como ves, eso es lo normal, no hacer lo que se hizo en el caso de Mario. Pero lo anormal del asunto es que, bueno, no solo mi informe, sino también un informe inicial de Frontela que tenía que entregar un segundo informe definitivo y de algún otro profesional que no puedo mencionar el nombre porque no se ha hecho público, eh, nosotros sustentábamos, yo por ejemplo, personalmente sustentaba de que no se trataba bajo ningún concepto de una muerte accidental, sino que se trataba de una muerte homicida, lesivo homicida, que no se puede descartar que la voluntariedad o involuntariedad de ese homicidio, ¿de acuerdo? Que puede ser en el fragor, por ejemplo, una discusión de una pelea doméstica, como parece apuntar el asunto, pero está claro que fue un accidente. Y lo más curioso del tema, y eso creo que lo sabes por mí, es ese enfrentamiento que tuvo el fiscal conmigo, que también lo pongo en el libro, ¿no? De forma absolutamente desproporcionada e injustificada, que aunque no hizo tacha de mi informe, ya que sí estaba tan en desacuerdo y creía que yo estaba siendo poco objetivo como perito, pues me podía haber tachado en el argot judicial. Lejos de hacer eso, aparte del auto de respuesta, lo que más nos llamó la atención a la edición letrada a mí y a todo el mundo fue que hizo un comunicado que publicasteis los medios, y de eso tú lo sabes, David, porque también tu medio en el que estabas también lo hicisteis, en el que hacía un comunicado de prensa la fiscalía, sin firmarlo este fiscal, que ahora Sí, me parece es que le que gusta firmar. fue cuanto menos llamativo, Hombre, y además poner sin nombre y apellidos a Cristina y poner la veneno, entre comillas, en un cierto. titular de una fiscalía, cuando menos me parece poco Que es verdad que era el respetuoso. nombre artístico de ella, pero la ciudadana era Cristina Bueno, Ortiz Rodríguez. sabemos que lo habrían puesto en el titular, por decirlo así, que no Hmm, son prensa, joder, es fiscalía. claro. Bien, en el cuerpo del texto que tú bien leíste, en ningún momento se hace alusión a su nombre y apellidos, ni que era una mujer. Bueno, pues entonces ya solo viendo eso, ya denotas la seriedad de ese escrito de la Fiscalía. Y es cuando me dio por bucear por Google y descubrí que el periodista Marlaska, como bien pongo en el libro, había hecho una nota en un blog suyo, del cual se le pidió permiso por parte de mi editorial para poderlo publicar en mi libro, porque todavía está online y lo puede leer cualquier persona, en el que él le escribía una carta a ese mismo fiscal, bueno, apelando un poco a que hacía, ¿no? Tratando de pedir 2 años de prisión al periodista Luz Morcillo y a otro compañero suyo del ABC Hmm. por simplemente hacer su labor legítima, que os ampara el derecho a la información, que absolutamente legítimo, absolutamente, en un periodista o periodistas. Entonces este fiscal fue corregido por la jefa de fiscalía y obviamente tuvo que claudicar y fueron retirados esa acusación, ¿no? Bueno, ya dicho esto, ya has visto en el libro que concluyo que no sé cuál será el legado de este fiscal el día que deje su profesión o la vida, porque todos nos vamos a morir algún día.
pero lo que sí que tengo claro es que el legado que dejó Cristina será eterno y es por eso que titulé el capítulo Eterna Cristina. Y además, yo creo que lo mismo que en el caso de Mario Biondo del que hemos estado hablando, sí que podemos utilizar este concepto de mano negra porque la exposición de los hechos así nos lo permiten. En el caso de Cristina, sí que me da la sensación de todo huele a chapuza alrededor de la investigación de Cristina. Te lo pregunto directamente. ¿Se la ha investigado, o mejor dicho, se ha tratado el caso de Cristina Ortiz como un caso de segunda por ser una mujer transexual? Yo no sé si es solo por el ser una mujer transexual, sino también por el añadido quizá de que vivía en los últimos años, muy tristemente, tengo que decir, al menos es mi opinión, de forma eh, un poco marginal, por decirlo así, con la gente que frecuentaba su piso, con el que era su novio o que se autoproclamaba novio. Pero claro, cuando menos, fíjate que en equipo de investigación sí que se realizó un programa bastante exhaustivo en el que se expuso incluso como primicia que la sotinspectora, ni más ni menos en aquel entonces, que estaba de turno de seguridad ciudadana esa noche, la que además reconoce que los servicios de emergencia se recibieron varias llamadas de ella pidiendo auxilio y manifestando que que su novio la estaba agrediendo, ¿vale? Nunca se hizo comprobación alguna de si eso era cierto o no. Ella le respondió a través de la puerta, por lo tanto no sabe si una persona le puede estar encañonando o le puede estar amenazando con un cuchillo, por ejemplo. Existía y existen procedimientos que vamos, que si hemos visto que se puede tirar una puerta abajo, como hemos visto en una actuación de la policía por el tema en la época COVID, como recordáis bien, porque no se podía tirar la puerta abajo en un caso así si no accedían a abrirla. Vale, que además en la portada del atestado rezaba orden de protección. Orden de protección nunca la hubo. Nunca hubo un protocolo con Cristina de protección y así se ha demostrado. Pero querer tapar la boca también, como hizo el fiscal, e incluso le advirtió que incluso el hecho de querer colaborar ahora, después de años después de su muerte, él lo veía como una posible negligencia por parte de esta policía, sin ni siquiera haberla escuchado en declaración, y se negó a escucharla en declaración. No, y además, en toda esta historia, claro, cuando de repente se han hecho públicas, evidentemente el personaje tenía una dimensión pública muy importante. Cuando se han ido o hemos ido haciendo públicas algunos medios de comunicación cosas relacionadas con el final de Cristina, hay cosas que llaman mucho la atención. De repente, a los espectadores seguro que lo han oído en otras ocasiones. Las marcas de, bueno, de signos de haberse defendido por parte de Cristina. Si tú parece una perogrullada lo que voy a decir, pues si tú te defiendes de alguien, evidentemente. Es decir, ya no estamos Es que hablando de algo similar a un accidente doméstico, como si yo me estoy duchando, tropiezo y por desgracia me es abro la cabeza contra el suelo. totalmente cierto. Además, David, por las lesiones que tenía, no se habría caído una, sino muchísimas veces, eso para empezar, ¿no? Y en muchas de las lesiones que sí reflejó la policía en su inspección ocular, estando en la UCI, o sea que quien diga lo contrario miente. Eh, Además, sumado a ello, cosa que sí que también manifestó en el libro y lo describo casi con indignación, el hecho de que se tomaran muestras de sangre del colchón de Cristina y que se haya demostrado que no era sangre de Cristina. Una de las manchas pertenece a un varón y no se ha cotejado con nadie. Y esas muestras se entregaron como un año y medio, creo recordar, después de su fallecimiento, de su homicidio para mí. Me parece dantesco, ¿no? Y que eso no se tenga en consideración, me parece pues
vuelvo a repetir, entonces sí, existen ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, entiendo yo. ¿Alguien me querría rebatir que si se tratara de un futbolista importante se habría hecho de la misma manera la investigación? Hombre, es una pregunta que muy interesante de planteársela y la respuesta igual es un poco desagradable como sociedad, la respuesta que le podemos dar a esa pregunta. Lo que sí que es cierto, en este caso de Cristina, y de eso algo sabemos tú y yo, es que yo creo que en algunas historias a veces voy a decirlo, sí, tengo que decirlo, los más afectados, o entre comillas afectados, lo voy a utilizar, aquí sí que lo quiero entrecomillar, son los que más dificultan la resolución de un caso. Estoy hablando de la familia de Cristina Ortiz. Aparte de que hay un enfrentamiento entre varias ramas de la familia de Cristina, es cierto que, bueno, decían que querían ayudar a saber lo que había pasado con su hija. Y en fin, yo creo que tú y yo lo hemos padecido además, creo que han puesto más palos en las ruedas que otras cosas. Pues lamentablemente sí. Además, tú sabes que yo en un inicio eh, publiqué en un inicio que se me había participado la familia de toda la documentación para poder hacer una divulgación en mi canal de YouTube. Ese era el único requisito que yo pedí porque consideraba que a nivel criminalista la gente merecía saber qué pudo ocurrir esa noche y la verdad es que al poco tiempo tuve que dejarlo porque me sentía que se me estaba intentando no coaccionar, pero sí dirigir, digamos, lo que tenía que ser mi opinión objetiva. Luego, posteriormente, con un periodista llamado Alex que me dio, porque le daba lástima el que abandonara ese caso y que había mucha gente que quería ver un vídeo en mi canal con mis explicaciones sobre la muerte de Cristina. Hombre, al final sí, tú lo has padecido, yo también. A su debido tiempo, además, la gente sabrá muchas más cosas y creo que atarán muchos más cabos sueltos sobre esos palos en las ruedas. Además, bueno, igual hay gente que les llama la atención, pero yo en concreto oí de una frase bastante repugnante la voy a calificar así, de parte de una familiar de Cristina, que, bueno, cuando yo le pregunté, sorprendido, que entre las muchas cosas que habían hecho que a mí no me parecían de recibo era enterrar parte de las cenizas de Cristina bajo nombre masculino. Le pregunté que por qué habían hecho esto, cuando si por algo se destacó ella es por luchar por su propia identidad. Y me respondió una frase tremenda que era, bueno, nació como hombre y la vamos a enterrar como hombre, lo que hiciera por el camino no nos importa. Con lo cual, en fin, no me gusta juzgar a las personas, pero da la sensación que su hermana les importaba bastante poco. Igual esto les molesta, pero bueno, a mí ya lo que venga Bueno, por parte de esta les, familia les me molesta importa o un no, poquito. les moleste o no, en todo caso, opinar todavía en nuestro país, opinar, que no juzgar, opinar y no faltar al respeto todavía no es constitutivo de delito, porque si no, si eso ya ocurriera, pues ya apaga y vámonos. Y a mí voy a hablar de mi opinión y de mi consideración personal, ya no como perito, excluyéndome como perito de la causa. Mi opinión a tal efecto es que ellos no eran nadie para decidir las últimas voluntades de Cristina, que quedaron siempre claras y manifiestas cuáles eran. No hace falta ser muy avispado para saber que su deseo era ser tratada hasta el final como mujer, que como así era y así se sentía. Oye, y en este caso te pregunto lo mismo que en el de Mario Biondo. En este caso existen posibilidades de que en este caso además sí que se puede reabrir, de que bueno, se reabra y lleguemos a saber una vez por todas qué pasó con Cristina Ortiz. Yo creo que si la familia no tuviera la actitud que sabes que tiene, sí, positivamente, porque además yo les puse en contacto con el abogado del caso de Débora Fernández, que también
se ofreció a hacerlo de forma gratuita. En el caso de que ya se ganara y hubiera una reclamación patrimonial, pues a lo mejor podían ajustar unos honorarios en un futuro y si no, pues nada, eso no lo suele hacer cualquier abogado. Pero como él y yo habíamos trabajado muy, muy bien con el caso de Débora y a la vista está que estamos llegando a definitivas, es un abogado valiente que no se arruga ante los poderes y que continúa y va haciendo unos avances brutales a pesar de todos de los poderes que han habido en el caso de Débora. En este caso no habría sido diferente. Este abogado hoy en día tampoco está en la causa, por algo será.